Muy bien, retomamos la entrevista después de este entremés musical de parte de la maestra Nancy, de parte del maestro Chucho, y bueno, pues, retomamos esta parte que decíamos de sus juegos, de sus costumbres, de sus tradiciones, un poco su vestimenta. ¿Pudieran hablarnos, aunque ya lo tocó la maestra Nancy, su comida, una comida diaria de ustedes como niños en casa, con sus hermanos, con sus papás? En mi caso, con mi familia o mi madre, allí crecimos comiendo eh, lo que hoy en esa temporada se cosecha, las habas, era el mole de olla. Que los ejotes, que la flor de calabaza, que el chocoyol, que la calabaza tierna, la propia tuna, la tuna ácida que lo conocemos, muchos lo conocen como el choconostle, es el ishkaha. Todo esto era en mole de olla. Nada más la tunita, pura tuna, el mole de olla. Se acostumbraba mucho el mole de olla, con su poquita de masa y su chilito guajillo o chile ancho, para que le diera un poco de color. Y los nopales asados, la penca grande que se cortaba y ahí se cortaba, se rellenaba de nopales tiernos de lo del monte con unas hierbas de olor o cilantro, lo que hubiera. Nuestra carne eran los insectos que en su temporada, los chinicuiles, los chahuas, las chicharras, no solamente del maguey, era también de la palma loca que les mencionaba hace un momento, de la lechuguilla. Eran los hongos de maguey en esa temporada de lluvia, era los hongos que se daban allá en el cerro, ahorita donde está la cementera, el cerro que pues ya se está acabando, el cerro del Cristo. Allá mi papá llevaba unos hongotes de este tamaño, belleza, del maguey salían los hongos como orejas de elefante. Todo eso era en mole de olla o en empanadas que mi madre lo preparaba con sus hierbas de olor, lo que tuviera mi madre. Y nuestra carne era el conejo de monte, el ratón de monte, el metoro, era la ardilla, era el ¿cómo se llama? El pájaro, cualquier tipo de pájaro, era la liebre. Podía hacer todo esto que era nuestra carne, nuestra ¿Quién lo comida. cazaba? ¿Quién lo...? Mi papá o un tío político que era el que lo cazaba. Los escamoles nos lo compartía por 2, 3 cuartillos. Eso era nuestra ¿Puede comida. decirme qué son los escamoles, maestra? Los escamoles es el huevecillo de una hormiguita negra que allí lo esconde ahí bien guardadito. Y es muy rico y nutritivo. Muy nutritivo, demasiado. Es un manjar. Sí, sencillamente es un manjar. Y entonces los niños de aquel entonces no estábamos desnutridos. O sea, estábamos bien nutridos, pero no lo sabíamos. No gozaban una infancia plena, por decirlo así. No, eran los quelites de monte, todo era de monte, no era todo comprado como hoy en día de invernadero y ya viene con químicos. Entonces era otra clase de comida. Mi madre secaba, o lo que hoy se conoce como de deshidratar, los nopales, la flor de calabaza, los ejotes, los quelites. Todo eso mi madre lo ponía a secar, el jitomate, la cebolla, todo eso. Entonces pues era otro estilo de vida, eso era nuestra comida. Y así que para como que comer carne, barbacoa, solamente como por ahí cuando había una fiesta. Ya posteriormente mi madre ya dice, pues estoy sufriendo de carne, dice, y teniendo allí el corral lleno. Órale. Cuando ella supuestamente no había comida, se agotaba porque pues estábamos lejos de la civilización y nadie tenía una tienda como verduras y abarrotes. Dice, hija, agarra una gallina, ya no hay comida, y a preparar el caldo. Eso era no haber comida. Huevos de rancho que se cosechaba, o sea, todo había en casa. ¿Y usted, maestro? Esa No, parte... pues es igualmente, ¿no? Siempre lo mismo, quelites y más quelites, la bola de quelite así con una salsa,
pero también había los hongos de maíz, en tipo de hongos de maíz, el hongo de maguey, que es una delicia. Yo recuerdo que cuando me iba de la escuela a la casa de las lluvias de octubre, no, hombre, la tierra, los caminos rugiaban de chinicuiles del tejo, pasaban, Sí. había en abundancia bueno, ese alimento que consumíamos. Ahorita ya es un manjar, ahorita es algo nada más para los que tienen mucho dinero, porque una sardina está costando como, ¿qué? 500 pesos, ¿no? Están No más, 900, no. están 900 Más. el 900 el litro hace poco, hace 8 días, pregunté. Ujú. Y Al igual, perdón maestro, al igual que los El huevecillos de los de la escamoles. hormiga, ¿por qué no le explica para nuestros amigos qué es el chinicuil? Y, El chinicuil es la larva de una palomilla que pues anida en las pencas de maguey con un huevecillo así pequeñito. Y ahorita ya nos escuchan, porque antes en mi niñez se escuchaba, le llamaban guincio. Y era un sonido, y no, por todos lados andaba. Ahorita pues ya casi no, porque ya está muy escaso. bueno, madura la larva y se hace un Y gusanito. en el tronco del magueycito, se alimenta del tronco del maguey. Y pues todavía hay chinicuiles y la gente tumba los magueycitos y sacan eso. El único que nos hace la competencia pues es el zorrillo, porque es muy, él le encantan los chinicuiles, ¿no? Y las chicharras también. Ahorita ya no hay casi chicharras, ya no hay, solamente en los montes donde va la gente y busca las chicharras, son unos gusanos blancos que están en la penca y se buscan. Cuando está así medio negrito en la penca, se corta y con un ganchito de alambre se saca las chicharras y órale. Pero ya no. Asado, tostado. Asados o en salsa, no, es una delicia, pero ya casi no tenemos esos manjares. Y yo pues, de niño pues sí, como les dije hace rato, yo sufrí de hambres. Yo llegaba a mi escuela y mi mamá pues iba a buscar los quelites así, y no había que comer. Comía ahí un chile guajillo con salecita a comer y a pastorear. Y hasta la tarde comer. No, fue terrible mi infancia. Pero llegué al Meche y el Meche me dio todo. ¿Recuerdan sus casas, sus viviendas de sus comunidades? No sé, la casita de penca, techo a dos aguas, no sé cómo Sí, la fíjate recuerdan. que, bueno, en mi caso pues yo vivía en una casita de adobe. Éramos 4 hermanos, los demás estaban fuera. Pero lo más raro... ¿Por qué habían salido sus hermanos? ¿Por qué habían salido? Pues se fueron a los internados. Mis tíos los metieron a un internado y ellos no estaban en casa. Y yo pues era como que el hermano mayor, después de las 2 hermanas, y vivíamos en una casita de adobe, 2 cuartitos. Y lo más extraño es que cuando yo terminé, me fui a trabajar a la sierra, llegué al año, me cambié acá a mi comunidad, cerca de aquí, trabajé. Y como no había dónde dormir ni nada, pues ya los hermanos estaban grandes, pues hice mi casita de penca. Y un día llegó el comité de Boshain y le dijo a mi abuela, venimos a ver al profe. No, ellos viven allá abajo. Y llegaron y estaba yo en mi casita de penca. No teníamos casa, nomás 2 cuartitos de adobe. En mi caso, yo recuerdo que tuvimos la cocina de penca, todo era de penca, de 2 aguas. Y en ese entonces la casa de mayor calidad era la casa hecha a base de palma. Esa era la recámara de mis padres. Y que yo también fui privilegiada, ahí me dormía con ellos. Y la cama, recuerdo que eran 4 horcones allí, o sea, en cada esquina, y atravesado allí el quiote. Pero el quiote, ya ven que, como ven allí, es redondo, pero lo partían a la mitad. Y en donde está el migajón, esa era la parte de arriba, y lo boludito quedaba abajo. Esta parte, en donde tiene el migajón, esa era la que quedaba arriba. Y eso era muy calientito, o es caliente. Y ya nada más en esta parte del quiote encima, ahí se ponía el petate. Y ya si había alguna cobijita vieja, algún trapito viejo, haga de cuenta esa era la sábana. Pero era muy calientito.
Era una cama estable allí, no era de recogerla. Esa era la cama. Y pues la cocina, mi mamá tenía allí el fogón que mi papá le había hecho, estaba en alto. Sale la cocina por la razón de que la comida era guisado todo en la lumbre. Y mi papá le había colgado un alambre de allá arriba, y ahí colgaba sus ollas mi mamá para que no batallara. Ella me lo hacía por acá a un lado. Y poner la siguiente olla o cazuela. Y menciono el fogón porque es allí en donde en las tardes o noches mis dos hermanos antes de mí, ellos se peleaban quién se dormía en la bardita del fogón. En lo alto del fogón era de tanto era de pura ceniza que salía del diario, y mi mamá le iba ahí agregando más. Entonces ahí abajo, en la tierra suelta, ahí se acostaban mis hermanos con las cobijitas que le ponen al burrito en la espalda para carga. Entonces ese era el petate de mis hermanos. Ahí se acostaban y se cobijaban con alguna cobijita vieja si hubiera, y si no con los mismos costales del burro. Entonces, sí, el suadero, gracias, la corrección. Entonces se peleaban entre ellos dos quién es el que le tocaba acostarse. ¿Por qué? Calientito. Por lo calientito. Y entonces y mientras que yo sí dormía con mis papás, en medio. La reina, pues, ¿cómo? Sí. Y así era la vida, ¿no? Porque yo cuando iba a visitar a mi papá, pues tampoco tenía cama, tenía una camita que apenas cabíamos los dos. Pero a veces llegaba mi hermano y entonces yo me dormía en la resina de maíz, de zacate. Me cobijaba y zacate encima. Y esa era mi cobija. Y acá, incluso cuando ya era profesor, llegué de la sierra y pues nomás había una cama y ahí se dormían mis hermanos. Y yo me dormía abajo en un petate. Pero ya, después ya construí mi casita, una casita construimos, y esta pues está grandísima porque dije, nunca tuve casa. Compañeros, recordar